Esta mañana nos acompaña en la entrevista de Hechos AM el director de la Comisión Nacional Antidrogas, el comisionado Howard Cotto, con quien hablaremos sobre el trabajo que está haciendo la institución contra el narcotráfico. Déjeme comentarle que esa comisión es la encargada de planificar, coordinar y supervisar y evaluar los planes, estrategias y políticas para prevenir, y no solo para prevenir, sino también combatir el tráfico, la venta y el consumo ilícito de drogas en el país, como también los esfuerzos de rehabilitación. Es decir, que es un mandato que tiene esta Comisión Nacional Antidrogas muy amplio, y entre ellos está el de aprobar los planes de combate, ¿no?, y prevención de las drogas en nuestro país. Pero queremos hablar antes un poco sobre esta petición que un grupo de ciudadanos hicieron recientemente en nuestro país. Fue el fin de semana, por cierto, de pedir la legalización de la marihuana. Hay en otros países, especialmente en Estados Unidos y países de Sudamérica, situaciones donde se ha legalizado el uso médico de la marihuana, por ejemplo en Nueva York, ¿no? Es una cuestión muy focalizada, muy estricta. Colorado fue el primer estado de los Estados Unidos que legalizó también la marihuana para usos médicos. Uruguay legalizó la producción y la venta de marihuana también. Bueno, hay varios ejemplos, pero aquí en el país, que es un país muy conservador, por cierto, la mayoría de la población, nosotros hicimos una consulta recientemente y dijeron no estar de acuerdo con esta situación. Esa consulta la hicimos el día de ayer. Así es que vamos a darle la bienvenida a Howard. Muchas gracias por estar con nosotros, un gusto estar contigo esta mañana y conocer tu opinión respecto a este tema. Te comento que el canal inicia precisamente hoy una gira antidroga, que le llamamos nosotros, que es una gira donde los jóvenes se reúnen con talentos del canal, con talentos de otros países que traemos, y iniciamos hoy en el departamento de Santa Ana. De hecho, al final de la entrevista vamos a hacer un enlace con Georgina, que debe estar lista ya para que nos comente un poco cómo estamos desarrollando esta gira y cómo el llamado que le estamos haciendo a los jóvenes es precisamente que no deben de consumir drogas, ¿no? Así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Romeo, y muy buenos días a toda la teleaudiencia del Canal 12 y tu programa. Siempre es un gusto estar acá. ¿Tú estuviste atento a esta protesta o marcha que hubo el fin de semana? Digo, una marcha, ¿no?, donde se solicitaba la legalización de la marihuana. Sí, efectivamente, he podido escuchar, y no solo en el evento en particular, sino que ya teníamos previo conocimiento de la intención y de este movimiento que pretende la legalización de la marihuana para usos terapéuticos y para usos recreativos, que son los términos como internacionalmente se le distingue el uso de la marihuana. De hecho, lo que tú decías es muy cierto. En algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos, hay aprobación para el uso terapéutico, que es bastante diferente al uso recreativo, y hay otros lugares donde incluso se ha aprobado para consumirla de esta forma. Un ejemplo muy claro es Uruguay, que terminó finalmente en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, legalizando el uso y producción de la marihuana, y nada menos este viernes 2 de mayo ellos sometían ante su autoridad legislativa la aprobación del reglamento de la ley, es decir, desarrollaron un reglamento de la ley que, de acuerdo a la información que conozco, pretende hacer o garantizar por parte del Estado una especie de monitoreo y evaluación del impacto que la aprobación del uso recreativo de la droga pueda tener en ese país. Howard, ¿por qué no se debe, o cuál es tu opinión respecto a este tema, si es importante abrir el debate sobre la legalización para usos terapéuticos, que aquí en el país no está autorizada, entiendo, ¿no? No está autorizada. ¿Y por qué se debe o no se debe abrir el debate sobre este tema? ¿Por qué no se debe legalizar la marihuana, el uso de la marihuana? Mira, una cosa es abrir el debate y otra cosa es legalizar la droga. El debate se da de hecho cuando tú ves manifestaciones o expresiones públicas de personas que rechazan la legalización de la marihuana, o personas que lo aprueban, ya el debate se abre. Eso es un hecho.
¿verdad? Pero otra cosa es legalizarlo. El análisis de la legalización de la droga muy por encima de valoraciones personales o de criterios de cada una de las personas debe de pasar por un análisis muy profundo y concienzudo. Nosotros no podemos hacer parangones sobre lo que sucede en Estados Unidos o lo que sucede en Uruguay y que eso se puede necesariamente asemejar a lo que sucede en nuestro país. Yo debo de empezar diciendo, Romeo, que la posición del Estado salvadoreño es de no legalización de la droga. De hecho, en junio del 2012, a través del canciller Hugo Martínez en ese momento, y lo voy a leer textualmente, su expresión fue: tenemos una posición de principios, no es conveniente ni legalmente ni por problemas de salud pública legalizar las drogas. Eso lo planteó previamente también el presidente Funes, es decir, que tenemos que tener muy claro que en el contexto en que se da esto es en una posición del Estado, que yo también represento, de no legalización del uso terapéutico o recreativo de la marihuana. ¿Es posible que este tema se esté utilizando con motivaciones políticas en otros países? Nada más te recuerdo, estoy monitoreando ahora, por ejemplo, la posición de el presidente Otto Pérez de Guatemala, ¿no? Que en su momento dijo y pidió precisamente legalizar el uso de la marihuana y la amapola, dijo en su momento. Ellos como país soberano tienen derecho a hacer el planteamiento que consideren pertinente, así como lo hizo Uruguay y aprobó el uso de la marihuana, pero hay que entender que este debate, este análisis de la posible legalización de drogas como la marihuana, en nuestro caso pasa por un análisis centroamericano. Si un solo país como Guatemala legaliza la marihuana, entonces se corre también el riesgo de crear en este país una especie de centro de consumo, a donde recurren ciudadanos de otros países. Hay que recordar que somos países pequeños, donde la movilidad es muy amplia, ¿verdad? Se convertirían o podrían convertir eventualmente en lugares donde personas de otros países acudan para consumirla. Entonces, en eso todos los países centroamericanos principalmente deben de hacer un análisis muy profundo sobre la conveniencia de tener posiciones diferentes como para que una situación así se dé en un solo país centroamericano. Entiendo yo que uno de los argumentos, y tú conoces muy bien este tema, pero uno de los argumentos obviamente de las personas que están a favor de la legalización de la marihuana es que se les quitaría el negocio a los narcotraficantes, ¿no? Algunas personas han dicho, bueno, esto sería importante, pero por otro lado están aquellos que dicen que al legalizar la marihuana es como el primer paso para comenzar a entrar al mundo de las drogas. ¿Existen esas dos corrientes cuando se analiza este tema? Mira, yo no creería que eso sea necesariamente cierto, es decir, todo esto está abierto al debate, pero no necesariamente es cierto. Vamos a poner el caso de Uruguay, que no tiene, para empezar, la incidencia delictiva que tenemos en nuestros países, no solo en El Salvador, sino en Centroamérica en general. ¿Qué es lo que sucede? Que al aprobar una ley que legaliza el uso de la marihuana, el Estado toma el control. ¿Quiénes trafican, quiénes comercializan la marihuana y otras drogas en este momento en nuestro país? Son estructuras criminales del narcotráfico al margen de la ley. Tú no estás solventando nada cuando el Estado toma el control de eso, porque ellos necesitan continuar en una actividad ilícita. Ellos, si tú los dejas sin el negocio, ellos van a buscar vías alternas de continuar con ese negocio. Es decir, abres la puerta también a un mercado negro de la droga, en el caso de que esté legalizada, a un mercado negro donde estas estructuras criminales continúan, ya sea con esa droga o con otras drogas, cometiendo este tipo de ilícito.
¿verdad? Porque usted, si tú te fijas, por ejemplo, en Uruguay, quien toma control de todo eso y lo regulariza y lo fiscaliza es el Estado, ¿verdad? De hecho, la ley crea una comisión, no recuerdo en este momento su nombre, pero una comisión especial únicamente para la fiscalización, el control de todo el movimiento de la marihuana en el país. ¿Cuál ha sido la experiencia de estos países que han legalizado el consumo de la marihuana? Mira, hay diversas, pero en el caso de Uruguay, que es el que más podría ser cercano a nosotros, en este momento es difícil evaluarlo porque tiene muy poco tiempo, ¿no? Hay que entender también que los niveles de consumo que existían o vienen existiendo en Uruguay de la marihuana son muchísimo más altos que en cualquier país de Centroamérica. Argentina, Chile, Uruguay oscilan entre el 5 o 6% de prevalencia. De acuerdo a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Centroamérica en general está por el 2.3, 2.4 en cuanto a la prevalencia. Entonces, lo que ha tenido en Uruguay, muy probablemente la situación no cambie mucho. Sin embargo, hay especialistas que estiman que en el momento en que se legaliza la marihuana en un país o cualquier otro tipo de droga, la misma situación se pudo haber dado con el alcohol o el tabaco, las posibilidades de incremento del consumo llegan a multiplicarse hasta en 5 veces. ¿Qué es lo que sucede con países como los nuestros? Que primero tienes que evaluar el impacto que eso genera en el sistema de salud pública. Nosotros tenemos en el país, por ejemplo, aproximadamente 40 instituciones que realizan acciones de rehabilitación en materia de droga. Unos con mucho profesionalismo, otros con mucho menos. De hecho, la Comisión Nacional Antidrogas hace un tremendo esfuerzo para regularizar el tipo de servicio que se presta a las personas adictas, pero entre instituciones del Estado y privadas hay un aproximado de 40. Y aún así, la situación es muy difícil en cuanto a la atención. Si estos niveles, si la droga se legaliza, si la marihuana se puede comercializar legalmente, las posibilidades de incremento en el consumo se elevan y entonces tendríamos nosotros que analizar la capacidad instalada que las instituciones encargadas de recibir este impacto tienen para ello. Y eso es un aspecto muy delicado que tiene que analizarse. ¿Ustedes tienen algún tipo de medición o estudio, director, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene específicamente en el sector juventud el consumo de la marihuana, ¿no? ¿Qué impacto tendría, digamos, la legalización del consumo de marihuana en los jóvenes, pero además, clandestinamente, qué cantidad de droga se puede estar consumiendo de marihuana en el país? Mira, nosotros nada menos en el próximo mes de junio vamos a iniciar lo que denominamos el estudio de hogares, que no es otra cosa que una gran encuesta nacional para medir los índices de consumo de droga, tanto los tipos de droga, los lugares, el tipo de población que los consume, la forma en que se hace. Creo que a finales de este año podremos tener los resultados de ese estudio y con gusto lo vamos a compartir. Sin embargo, sí te puedo decir que se han hecho otros estudios de hogares, se han hecho otras encuestas en centros educativos de diversos niveles y del 2005 para acá sí vemos un leve incremento en el consumo de marihuana y de otras drogas incluso, algunas otras han disminuido, pero sí hay un leve incremento. Cuando la droga es ilegal, los niveles en que se eleva, ¿verdad? Esto son poco perceptibles, hay que medirlo en varios años, porque si tú lo mides muy seguido no logras percibir la diferencia, pero sí está comprobado que una vez se legaliza una droga, el incremento en poco tiempo, es decir, en 1 año, 2 años, 3 años, puede ser bastante alto. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa. Carolina Rivas nos tiene información importante. Regresamos con Hugo Arcoto, director de la Comisión Nacional Antidrogas.
Pues sí, hay muchas más preguntas que hacer sobre esto, ¿no? ¿Qué está haciendo también la comisión para hacer efectivo el mandato, este mandato que yo les estaba leyendo inicialmente, ¿no? Que será la encargada de planificar, coordinar, supervisar y evaluar los planes, estrategias y políticas gubernamentales encaminadas, dice, a prevenir y sobre todo a combatir el tráfico en nuestro país. Volvemos a ver. ¿Sabías que las tarjetas de débito de la Agrícola te regalan un Hyundai i10? Sí, realiza todas tus compras con tus tarjetas de débito y prepárate a ganar. Y ya le hablaba anteriormente de graves accidentes en carreteras, pues le cuento que desde que Google empezó a trabajar con los coches autónomos desde hace varios años, ha ido compartiendo información de sus avances paso a paso. Uno de los objetivos principales de estos autos es precisamente evitar tantos accidentes de tránsito. Este es un automóvil capaz de imitar las capacidades humanas de manejo y control. Sus sistemas avanzados interpretan la información para identificar la ruta apropiada, así como los obstáculos y la señalización. Se espera que esta tecnología sea implementada dentro de tan solo unos años. Me despido de ustedes. Feliz día. Estamos de regreso conversando esta mañana con Howard Cotto, director de la Comisión Nacional Antidrogas. Bueno, el tema es sobre esto que, no voy a decir es una moda, ¿no? Pero que en algunos países latinoamericanos, como Uruguay estamos hablando, ¿no? Como algunos estados de los Estados Unidos, se está dando, que es la legalización de la marihuana, pero por cierto hay que aclararlo, que es una situación en algunos casos de uso terapéutico. Decía el director en la pausa, tú me decías, yo no sé cómo hacer Uruguay, por ejemplo, o sea, con esta ley que aprobó para el consumo de la marihuana, que tendría que tener una institucionalidad muy fuerte para supervisar y para tener la capacidad de ver que la ley se esté cumpliendo, por ejemplo. Sí, y además asignar una fuerte cantidad de recursos. Mira, yo quiero decir y ser enfático en esto, Romeo, la posición del Estado salvadoreño es no a la legalización de la droga. De hecho, hay leyes, convenciones internacionales suscritas y una posición pues del Ejecutivo que no nos permite estar a favor de la legalización. Pero además de eso hay que analizar, es decir, un proceso de legalización requiere de mucho presupuesto. Vamos a ver, Uruguay ha aprobado una ley, ha sometido este viernes pasado un reglamento de la ley. Si tú lees la ley, la primera pregunta que te surge es de un país como el nuestro, nuestros países, ¿verdad? Yo respeto mucho Uruguay, puede ser que tenga los recursos y la institucionalidad formada, pero países como el nuestro están en capacidad de soportar el impacto económico que eso tiene. Es decir, por ejemplo, en la ley uruguaya se establece que solo se puede producir cuando se trata de producción de marihuana en hogares, solo se puede producir cierto tipo de plantas que tienen un determinado nivel del componente psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, cierto tipo de plantas que lo tienen, o sea, cierto tipo de plantas de marihuana, cierta cantidad, ¿verdad? Y la primera pregunta que te asalta es, ¿el Estado tiene la capacidad instalada en países como el nuestro para andar supervisando casa por casa o hogar por hogar, para ver si la persona está produciendo la cantidad de plantas, el tipo de plantas que la ley supone? Y luego el impacto que tiene eso en la salud pública es importante. Por ejemplo, hay que preguntarse, ¿tenemos una fuerza laboral calificada, idónea para soportar este impacto? Por ejemplo, hablamos de la droga en Holanda, que también hay que verlo porque se dice la droga o la marihuana es legal en Holanda. No, lo que está legalizado es el consumo, y de hecho en los coffee shop, que son como una especie de restaurantes donde se puede ofrecer esta marihuana, hay cierta cantidad límite porque de ahí se convierte en ilegal. Holanda ya enfrenta problemas del siguiente tipo, es decir, que es legal el consumo, ¿verdad? Pero no es y
se distribuye en tiendas y etcétera, pero no es legal el tráfico de droga. Entonces, conviertes una actividad ilegal luego en legal, y esa transición muchas veces puede generar problemas. Pero aún con todo eso, por ejemplo, te puedo dar el siguiente dato. En Holanda, 1/3 del presupuesto de salud fue designado solo para la rehabilitación, ¿verdad?, de las personas afectadas a drogas. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de la posibilidad de legalizar y que el Estado cobre impuestos por esto, como se le cobra al alcohol, al tabaco. Bueno, te doy un dato. En Estados Unidos, en los lugares donde es legal, por cada $1 que el Estado obtiene, ¿verdad?, por impuestos a sustancias psicoactivas, se invierten más de $10 adicionales en las consecuencias sociales y de salud para atender esta problemática. Es decir, que en el debate o en el análisis se tienen que poner todas estos aspectos, Valoraciones, sí, claro. valoraciones, no solo las valoraciones de carácter moral y ético, que también tienen mucho peso y son muy respetables, pero hay que poner en la mesa de discusión aspectos de este tipo, que no se trata solo de decir legalícese un tipo de droga para que la gente lo consuma. Claro, eso, mira, eso es un análisis demasiado simplista, ¿no? simplista. Yo creo que lo que sí me queda claro, porque lo has reiterado en 2 ocasiones, es que el Estado como tal, El Salvador como tal, está por la no legalización, ¿no? Está en contra de la legalización de la marihuana. Claro, es un debate que tenemos que abrirlo porque está también en otros países latinoamericanos. El canal como tal está, te decía inicialmente, metido en una gira antidrogas, precisamente para explicarles a los jóvenes, para decirles a los jóvenes que pues la droga no es lo más conveniente, y para explicarles el daño que ocasiona la droga, ¿no?, en los jóvenes sobre todo, y el consumo de la misma. Pero bueno, mira, creo que es importante que me des tu opinión respecto a este tema. Es decir, ¿es mentira entonces que esto ayuda a combatir el narcotráfico como lo esgrimen algunas personas? Mira, el narcotráfico es muy amplio. Ajá. El narcotráfico no solo es la marihuana. Sí, claro. No estás tocando en nada la estructura que trafica con drogas como la cocaína, que luego derivamos en crack, las metanfetaminas, que se ha convertido en un problema en la región, porque diferente a la ruta normal de la cocaína que se produce en el sur y va para el norte, nos encontramos con laboratorios en Guatemala y en México que producen metanfetaminas, drogas sintéticas, y que vienen al resto de países de Centroamérica. No estás abordando ese problema. Vuelvo y repito, aún en el caso de que se legalice, esas estructuras criminales que hoy trafican con marihuana, ¿verdad?, se quedan al margen y van a buscar otras alternativas, no solo de otras drogas, sino de la misma droga, ¿verdad?, en el mercado negro. Existe mercado negro de alcohol y hay estructuras criminales que lo hacen. Existe mercado negro del tabaco y hay estructuras criminales que también lo hacen. Es decir, y que generan niveles de violencia y de delincuencia en nuestros países. Entonces, no es un análisis tan simple como esto. Luego, por ejemplo, vamos a hablar del uso terapéutico de la marihuana, ¿verdad? ¿Qué tenemos en los estados de Washington y Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos? Que ellos han podido medir niveles de incremento de consumo en personas que no están autorizadas para adquirirlo. ¿Quiénes son? Los menores de edad, ¿verdad? Porque imagínate que la marihuana está legalizada y surte el mismo efecto o las mismas condiciones que el alcohol y el tabaco. ¿Quién puede comprar tabaco y alcohol? Los mayores de edad. Bueno, en donde se ha legalizado también solo la pueden adquirir bajo ciertas condiciones los mayores de edad, pero esa ha sido la vía por la cual ahora los menores de edad están teniendo un acceso más fácil a la marihuana. Todos estos aspectos, Romeo, hay que valorarlos. Hay que valorar el impacto que está medido en muchos lugares de los niveles de deserción escolar por el consumo de marihuana, ¿verdad? Cuando nosotros estamos apostando como Estado, ¿verdad?, a reducir los niveles de violencia y delincuencia precisamente para evitar, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, que los jóvenes y los niños puedan dejar de estudiar. Y ahí podríamos tener una acción
que frene la posibilidad esta por la vía de la deserción de las escuelas por el consumo de este tipo ¿Qué está de productos. haciendo la Comisión Nacional Antidrogas? Howard, ahí está el Ministerio de Seguridad Pública, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de la Defensa Nacional y está incluso el Consejo Superior de Salud Pública, ¿no? ¿Qué está haciendo la Comisión entonces para combatir el tráfico de drogas en el país? Hace poco salió un dato que me parece también interesante agregarlo. Decía que el país sigue siendo también un centro de operaciones del tráfico para tráfico de dólares, ¿no? Que muchas veces está ligado al tema del narcotráfico también. Porque los padres se deben de estar preguntando, bueno, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional Antidrogas para combatir esto? Si al final la droga también los niños la pueden conseguir clandestinamente o le llega clandestinamente a las escuelas. Correcto. Mira, son muchas cosas las que se hacen desde el ámbito de la prevención, de la rehabilitación, del combate. Tienes mucha razón en esto de los dólares. Somos una economía dolarizada, prácticamente la única en Centroamérica, a excepción de Panamá, que incluso estaba mucho antes que nosotros, y de ahí la preocupación de la Comisión Nacional Antidrogas y del Estado salvadoreño en atender todo lo relativo a lavado de dinero y activos, a lo relativo a la incautación, a lo que se hace con la incautación de bienes, que se regula a través de la Ley de Extinción de Dominio, porque para nosotros es preocupante el hecho de que las estructuras criminales internacionales pudieran estar utilizando El Salvador, que tiene una economía dolarizada, como un punto clave para el lavado de todo el dinero, ¿verdad?, que produce la comercialización de droga en el norte del continente. Pero eso es un aporte que nosotros damos en materia de combate. Además, somos el punto focal de organismos internacionales para la cooperación en materias muy especializadas como esta, ¿verdad? Como por ejemplo, también otro fenómeno que se está dando en la región, que es la comercialización o tráfico clandestino de sustancias para producir droga, que se usa en los laboratorios clandestinos, y así muchas otras actividades, como ya te decía, en materia de rehabilitación, la regularización de las instituciones y las personas, elevar las capacidades que tienen las personas para darse a la tarea de la rehabilitación. Contamos con un programa que se denomina PROXER, que es un programa donde El Salvador va a la punta en Latinoamérica en ello, donde capacitamos y elevamos las capacidades técnicas de ello. Tenemos un convenio suscrito con la OEA para realizar un proyecto de este tipo, y también realizamos una labor preventiva a través de diversas instituciones del Estado y privadas que se dedican a ello. Y específicamente en el tema del combate, ¿cuál es el trabajo que se está desarrollando? A ver, siempre hemos conocido y escuchado esa frase, ¿no?, que El Salvador es puente para el tráfico de drogas, que El Salvador es puente, pero además últimamente también consumo, y se establece las rutas, se habla de las rutas por donde, por ejemplo, está entrando o está pasando la droga hacia Norteamérica, entiendo que específicamente o más fuertes en la parte marítima, ¿no? Cuando se habla de estrategias, Howard, tiene que hablarse también del fortalecimiento de los entes que combaten el tráfico de las drogas en el país, ¿no?, de la capacitación, de más conocimiento sobre esta materia. Efectivamente, así es. Nosotros, cada vez que tú analizas esto, Romeo, de la droga, yo siempre hago primero la pregunta de qué droga estamos hablando, porque cada droga tiene un diferente comportamiento. La cocaína, nosotros en ese sentido tendemos a decir droga igual cocaína cuando hablamos de tráfico internacional de droga, ¿verdad? Claro. Pero no es la única. Como ya te decía, por ejemplo, la marihuana de alta calidad, llamada así, o la droga sintética, al contrario del tráfico de la cocaína, en vez de ir de sur a norte, viene de norte a sur. Se produce más en México, por lo menos la que se consume aquí, más en México, en el norte de Guatemala, hay laboratorios clandestinos. Entonces, cuando hablamos del tráfico de droga, ¿verdad?, y cuando hablamos del tráfico de sustancias para producir droga, tenemos que analizar primero cuál. Si hablamos de la cocaína, efectivamente,
¿verdad? Nosotros somos un país por el cual pasa, claro, no en las dimensiones que tiene Honduras y Guatemala, porque afortunadamente El Salvador geográficamente no es un paso obligado, pero no podemos decir con ello que la droga no está pasando por aquí y que ante la acción de los carteles, sobre todo mexicanos, de no pagar con dinero en efectivo, sino con droga a quienes localmente la mueven, eso eleva los niveles de consumo de este tipo de droga en nuestro país. ¿Y van al ritmo los países en el combate de la droga? Mira, yo creo que los esfuerzos que se hacen son muy fuertes. El Salvador ha dado claras muestras de querer impactar estas estructuras. Ahora hay que decirlo con claridad, cada vez que tú impactas una estructura de este tipo, que decomisas estas fuertes cantidades de cocaína, estás dando un aporte al mundo, un aporte, porque esas cantidades de droga no vienen para consumirse a El Salvador, son para traficar internacionalmente con ellas y su destino final puede ser el norte del continente. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, vamos a quedarnos con un resumen de noticias internacionales. Muy buenos días, amigo televidente. Usted ha elegido la mejor forma de informarse y es con Noticiero Hechos. Es momento de conocer parte del acontecer internacional que se ha suscitado en las últimas horas. Iniciamos nuestro recorrido. El asesor político Juan José Rendón, quien asesoró la campaña del ex candidato a la presidencia Norman Quijano, está siendo investigado en su natal Venezuela, según autoridades, por una presunta conexión con el narcotráfico. El ministro venezolano dijo que los narcotraficantes, alias El Loco Barrera y Diego Rastrojo, que fueron detenidos en territorio venezolano y deportados hacia Colombia en 2012, han dado valiosa información. Ya el presidente Nicolás Maduro nos ha dado instrucciones a través de la Oficina Nacional Antidrogas para hacer contacto con organismos internacionales que se dedican a la investigación de este tipo de delitos y aperturar un expediente de investigaciones sobre ese tema. El ministro no dio más detalles del caso, pero sí mencionó una vez más a JJ Rendón, quien ha sido descalificado por autoridades venezolanas en varias oportunidades, pues lo relacionan con planes desestabilizadores. Que este bandido de cuatro suelas, este malnacido JJ Rendón, sea capaz, junto a la derecha amarilla fascista en Venezuela, de imitar la voz del comandante Chávez, para decir que Chávez está vivo y que lo tenemos secuestrado. Para Nelson Chitila Roche, vicepresidente del partido de oposición COPEI, esta denuncia tiene relación con un interés del gobierno venezolano en la campaña presidencial colombiana. Estamos ante otra olla montada más, un tema de eso en el cual yo que apoyo un candidato, pues quiero dañar la imagen de otro, uno de los asesores, el tema santo, la reelección en Colombia. Dijo que no se investiga a fondo la presencia de guerrilleros en territorio venezolano. Recordó que el Loco Barrera pasó varios años en el país antes de ser detenido. En Bolivia, miles de personas han quedado incomunicadas tras un deslave que bloqueó las vías de acceso en la provincia de Cotopaxi. Un deslave bloquea la vía que une el cantón Pangua con el resto de cantones de la provincia de Cotopaxi. 30.000 personas están aisladas debido a que las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra. Así lo indica Juan Muñoz, alcalde de Pangua. La gente está totalmente intranquila. Pese a que existe el riesgo de que la montaña se venga abajo, los buses hacen transbordos. Así nos cuenta Vinicio Beltrán, uno de los transportistas. Intransitables. Mientras tanto, el gobernador de Cotopaxi, Fernando Suárez, pide ayuda al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para enfrentar la emergencia que fue declarada por el Comité de Operaciones COE. De la indolencia de los mandos medios hace que tengamos que insistir. La semana anterior, 2 puentes colapsaron en la carretera que une Cotopaxi con la costa, por lo que la situación en esta provincia es compleja. En Corea del Sur, después que la tragedia provocada por el hundimiento del ferry Sewol, las autoridades han reforzado los alrededores del barco para conservar los 40 cuerpos que aún no han sido rescatados tras el hundimiento del Sewol. 3 personas de la compañía del ferry han sido detenidas, además del capitán y la tripulación del mismo. Los enfrentamientos entre rebeldes prorrusos y las fuerzas ucranianas siguen generando fallecidos. Ambos bandos a diario están registrando bajas en sus milicias.
Varios muertos y heridos en la ciudad ucraniana de Slaviansk. El Ministerio del Interior ucraniano ha informado de 4 bajas en sus filas y 30 heridos. Las milicias prorrusas aseguran que el asalto de las tropas ucranianas a un puesto de control ha dejado 10 fallecidos, entre ellos varios civiles, también una veintena de heridos. Hemos hecho todo lo que hemos podido por él, dice este prorruso. Ahora solo nos queda rezar para que sobreviva. Las Fuerzas Armadas ucranianas, que han perdido un 4º helicóptero, han logrado retomar el control de la torre de televisión de Slaviansk. Los separatistas prorrusos se han visto obligados a replegarse hacia el centro de la ciudad y levantar nuevas barricadas ante el posible asalto definitivo de las fuerzas ucranianas. Según el ministro del Interior ucraniano, la ofensiva iniciada el viernes va lenta porque quieren evitar víctimas civiles. Asegura que las milicias rebeldes están integradas por menos de 1 millar de efectivos, entre los que figuran veteranos de guerra y militares que sirvieron en las filas del ejército de la antigua Unión Soviética. Las tropas ucranianas, reforzadas por la Guardia Nacional, intentan retomar el control de Slaviansk y Kramatorsk, principales bastiones de los separatistas en el este de Ucrania. Nos quedamos hasta aquí con el acontecer internacional, no sin antes invitarle a usted que continúe informándose con nosotros a través de nuestras redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos, en el Twitter @Noticiero Hechos o a través de nuestra página de internet www.canal12.com.sb. Siga con la programación de Hechos de la Mañana. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Yo creo que el combate a la narcoactividad, a las drogas, y tú bien lo decías, cuando se habla del tráfico de drogas, no solo tenemos que pensar en la cocaína, sino también en todos los componentes que sirven también para la fabricación de sintéticas, ¿no? Drogas sintéticas. Y te quería preguntar cómo es la coordinación centroamericana, porque por un lado puede ser que El Salvador está haciendo sus esfuerzos, pero probablemente Guatemala no está caminando al mismo nivel, Honduras no está caminando al mismo nivel y obligadamente hay una especie de contaminación, digamos, de los países centroamericanos si no hay intercambio de información, si no se trabaja al mismo nivel, no al mismo esfuerzo. Yo creo que sí, y hay esfuerzos grandes de coordinación, me consta. Hay incluso sistemas creados para el intercambio de información en materia de drogas. Lo que sucede es que al margen de las voluntades, o por ejemplo, no podríamos decir que Guatemala, por tener una posición oficial en pro de legalización de la marihuana, no hace esfuerzos en el combate de la droga, porque el mundo de la droga, para empezar, no es solo la marihuana, en segundo lugar, no está legalizada, y mientras eso se hace, o mientras eso no se hace en Guatemala, ellos continúan en ese esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo no está marcado por la disposición o por la posición de un estado a otro en cuanto a que si una droga debe legalizarse o no, sino que está marcado por otros hechos que tradicionalmente o a lo largo del tiempo han ido afectando este combate. Por ejemplo, en algunos países el problema que enfrentan en materia de corrupción. Hay que recordar que las estructuras de narcotráfico tienen dinero para comprar voluntades, compran policías, en la región en general, policías, militares, jueces, diputados, fiscales, ¿no? Sí, eso ha estado claro. Jueces, ha habido muchos casos. Periodistas, es decir, todo tipo de gente que ellos pueden permear con el dinero que tienen. Entonces, ese es uno de los factores que es determinante. Además de la coordinación a nivel centroamericano y latinoamericano, pero hablemos de la coordinación en Centroamérica, también tradicionalmente nuestros estados han tenido una estrecha y fuerte colaboración con otros organismos como la DEA, ¿verdad? Y esto también genera otro nivel de lucha contra el crimen en esa dirección, ¿verdad? Las Naciones Unidas, la OEA misma, tienen organismos especializados para el combate
a este tipo de hechos, por ejemplo, la CICAD en la OEA, la 1DC de Naciones Unidas, que por cierto nosotros como Comisión Nacional Antidrogas somos el referente en materia de cooperación y coordinación para nuestro país. Howard, antes de ir hasta Santa Ana con Georgina, te quiero preguntar, tenemos claro, porque dicen que para combatir el fenómeno o el problema hay que tener un diagnóstico claro del problema, tenemos claro el alcance que tiene el narcotráfico en el país, y te pregunto esto porque sin duda algunos salvadoreños lo tienen en mente, ¿no? Claro. ¿Hay en el país pistas clandestinas? Mira, nosotros dentro de la Policía Nacional Civil hace aproximadamente 2 o 3 años hicimos un mapeo de todas las posibles pistas que existían de acuerdo a registros que eran de hace 10, 12, 15 años. Yo creo que hay un control bastante bueno por parte de las autoridades, no solo de la Policía Nacional Civil, sobre estas pistas. Afortunadamente, con lo que nosotros nos encontramos es que muchas de las que estaban señaladas en mapa como pistas existentes ya no lo son. Hicimos una labor importantísima, y esa sí la hizo la policía, de ir a lugar por lugar, pista por pista. A verificar. Claro, hay muchos lugares que aparecen en el mapa como pista y ya lo que hay es una cancha de fútbol, un sembradío, hay incluso árboles, hay derrumbe, que ya no prestan las condiciones para hacer pistas. Otras que sí, ¿verdad? Y las autoridades obviamente ejercen un nivel de control importante. Aquí hay que decir que también juegan un papel que aporta en esa dirección el centro de monitoreo que existe allá en Comalapa, ¿verdad? Donde se están viendo, se están fiscalizando, monitoreando vuelos que pudieran llegar a nuestro país. Howard, vamos a ir directamente hasta Santa Ana. Ahí está Gigi de Hola El Salvador, que ahora está metida de lleno, ¿no? Va metida de lleno en el tema este de la gira Vive Sin Drogas, y arrancamos ahora en Santa Ana. 3 días exiliada, Gigi, Los porque... chicos en Santa Ana están felices. Ahí está. Vamos a ver. ¡Grita Santa Ana! Y bueno, les quiero contar también de que, bueno, dentro de pocos minutos vamos a comenzar con esta gira que la venimos realizando año con año. Y por supuesto, Fundación Azteca se ha encargado de entregarle lo mejor al Salvador, la prevención del consumo de drogas y también el desarrollo de las adicciones es súper importante en los jóvenes hoy en día. Así que estamos con las pilas súper puestas. También artistas invitados, también todo el elenco de Hola El Salvador va a estar aquí disfrutando desde Santa Ana, así que más adelante vamos a estar con todos ustedes para poder disfrutar, y toda la gente hermosa de Santa Ana, un grito chicos otra vez, ¿están animados? Ya se está llenando y la verdad que estamos súper contentos y un orgullo ser parte de esta gira Vive. Vamos a continuar. Romeo, contigo, volvemos. Gracias, lástima que no puedo conversar con Gigi, ¿no? Pero bueno, era un enlace para mostrarles que ya arrancamos con esta gira, Howard, que el mensaje que lleva único es decirle a los jóvenes, como te decía al principio, que no se debe consumir drogas, 0 drogas, y continuar con sus estudios, con sus esfuerzos, con sus deportes, con sus buenas relaciones con sus amigos y amigas, ¿no? Que no necesita una joven o un joven consumir drogas para sentirse bien. ¿Viste cómo está el auditorio de Santa Ana? No, y me alegra mucho que eso sea así, porque como ya te decía anteriormente, el riesgo de las drogas es que trunquen o corten la vida, el desarrollo, sobre todo de los niños y niñas. La posibilidad de deserción escolar con el consumo de drogas se incrementa, y bueno, en realidad te lo puedo decir muy claro, y tú me vas a dar la razón. Yo no he conocido al familiar de un joven o niño que se sienta muy contento y orgulloso de que su hijo consuma droga. Claro, es decir, ni lo va a eso no es existir, así. ni lo va a existir. Así es, entonces hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, creo que hay que invertir en la prevención, hay que invertir en la rehabilitación, y eso es muy importante en nuestro Y a veces, país. Howard, pareciera que vamos nadando contra corriente, porque las estadísticas tú lo mencionabas hace poco, que hay más personas que consumen marihuana, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno dice, ¿estamos nadando contra corriente? No, al contrario. Creo que si no se hicieran este tipo de esfuerzos,
habría mucho más personas consumiendo quizás drogas en el país, ¿no? Por lo tanto, exactamente, como el problema que enfrentamos nosotros con el alcohol y el tabaco. No hemos analizado un aspecto, por ejemplo, en el caso de la legalización. Conducir un vehículo bajo los efectos de la marihuana es, y está comprobado, muchísimo más delicado que hacerlo bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Nuestra infraestructura en nuestro país, por ejemplo, tú te encuentras países como Holanda, Estados Unidos, donde han legalizado en XY punto. ¿Qué hace un joven después de estar consumiendo marihuana en un restaurante, una tienda, etcétera? Manejar. Se sube, sí, pero muy probablemente encuentre la posibilidad de encontrar un transporte público idóneo que lo lleve hasta su destino. En un país como en nuestro país, ¿qué es lo que sucede? Después del consumo de alcohol, tradicionalmente la gente toma un carro y se va, ¿verdad? Eso va a seguir pasando si drogas como estas se es un legalicen. riesgo total, ¿no? Se incrementa la posibilidad de esto. Última pausa comercial, volvemos. Muy bien, estamos ya solo para despedir al invitado esta mañana. Howard, muchas gracias, nos queda muy claro y sí creo que es importante que tú reiteres esto, ¿no? La posición oficial de El Salvador, del Estado salvadoreño respecto al tema de la legalización de algunas drogas y específicamente de la marihuana, que es como la petición, decía yo, que está un poco de moda en algunos países o la acción que está un poco de moda en algunos países. Sí, efectivamente, yo quiero, Romeo, reiterar que la posición del Estado es no a la legalización. El debate público ya es un hecho sobre esto, pero hay que decirlo con esa claridad. Yo creo que lo que nosotros queremos en El Salvador es hacer de él un mejor país. Hay que invertir en la prevención del delito, en la rehabilitación de las personas que no solo consumen droga, también las que cometen delitos. Hay que tener claro que hay que ver a las personas que consumen no como un delincuente, sino como una persona que puede necesitar o debe estar necesitando ayuda para la rehabilitación. Y entonces puntualizo cuáles son los riesgos de la legalización. Bueno, los incrementos de nivel de consumo pueden ser una realidad. Pues esto puede tener un impacto fuerte en el sistema de salud salvadoreño y no necesariamente esto va a disminuir los índices de violencia, porque los que actualmente trafican y comercializan la droga no necesariamente se van a convertir o van a terminar siendo los empresarios que la vendan legalmente, y entonces otras expresiones del crimen o esa misma por la vía del mercado negro va a subsistir. Entonces, en conclusión, yo diría que si nosotros tenemos problemas con la violencia, tenemos problemas con la adicción a las drogas, no debemos de pensar que es desde el principio una mala decisión que fue tomada por una persona en particular, pero que eso no nos puede llevar o no nos lo va a solventar simplemente tomar otra decisión como la legalización sin un análisis profundo y concienzudo de todos los efectos que esto trae. Claro, hay personas que se preguntan cuánto se gasta en salud pública, por ejemplo, por las víctimas del alcohol y el cigarrillo. Claro, se gasta una cantidad enorme, por eso es que entiendo que el Ministerio de Salud Pública ha hecho una campaña, incluso está desarrollando campañas para concientizar sobre el fumado, ¿no? El uso del cigarrillo o el consumo de cigarrillo. Hoy es más evidente eso, es más persistente la campaña o campañas donde se le explica a usted, incluso hay un número telefónico donde se marca, se debe marcar para denunciar a las personas que están fumando en lugares públicos. Es un costo enorme para salud, no solo el consumo de alcohol y cigarrillos, sino también lo que decía Howard, ¿no? Otras personas dicen los países que la han legalizado tienen controles de venta y le arrebatan un mercado al narcotráfico. Eso es lo que tú... lo que yo te preguntaba a ti, ¿no? Que si tenía un efecto significativo en aquí hay que puntualizar algo, Romeo, que creo que es importante. El Ministerio de Salud, con la reforma de salud que se ha hecho, ha dado un paso muy significativo
en que la atención a adicciones ya no solo abarca el consumo de tabaco y alcohol, que son drogas legales, sino que también la adicción a drogas ilegales. Eso ha hecho que la demanda de los servicios al sistema de salud sea mayor, aún en las condiciones de que estas drogas son ilegales. Imagínate tú el impacto que tendría en este sistema si algún tipo de droga se legaliza. Ciertamente, muchas gracias, Howard, por haber estado con nosotros. Romeo. Un gusto haber conversado contigo. Y bueno, por supuesto, vamos a mantenernos pendientes de este tema, ¿no? Claro que del sí. trabajo de la Comisión Nacional Antidrogas de nuestro país. Llegamos hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a 5:30. Estaremos con ustedes. Es todo. Buenos días.